Bueno, pues bienvenidos a la semana número 9 de este curso de legislación en salud. Recuerden que pues ya estamos finalizando, ya nada más falta la siguiente semana donde vamos a realizar su test final. Y para ello pues les comparto este video donde les voy a compartir pantalla para que veamos una presentación breve. Y bueno, pues rápidamente pasamos del párense, digan su nombre, edad y por qué eligieron esta carrera. Y pues ustedes con esa cara, ¿no? Porque obviamente lo repiten en todas las materias y muy probablemente no le encuentran sentido del por qué repetir esto. Pero pues bueno, poco a poco como hemos ido avanzando el curso, podemos darnos cuenta que el hecho de preguntar por qué eligieron esta carrera es pues para recordarles que por lo general ustedes como profesionales de la salud, ya sea de la licenciatura de enfermería o de la licenciatura de fisioterapia, pues siempre dicen que es porque es una carrera muy humanitaria, porque quieren ayudar, porque quieren cambiar la vida de las personas, porque quieren mejorar la calidad de vida de algún paciente, entre muchas otras razones, ¿no? Y bueno, eso al final del día, durante el proceso como profesionales de la salud, durante su desarrollo, durante su adquisición de experiencia profesional, pues se les va olvidando y es algo que no deben de olvidar. Entonces, siempre párense y digan por qué eligieron su carrera para que todos los días recuerden que principalmente ustedes como profesionales de la salud, les repito, sea de enfermería o de fisioterapia, por lo general lo hacen por vocación, lo hacen porque es esa vocación que les llama a ustedes a buscar una forma de ayudar a las personas de manera más cercana. Una vez dicho lo anterior, vamos a empezar con la semana número 1. ¿Qué vimos en la semana número 1? En la semana número 1 pues vimos los derechos humanos. Es importante que ustedes den un breve repaso y puedan revisar el video. Como siempre les digo, ya ahorita pues ya estamos acabando, pero sí es muy importante que ustedes puedan realizar apuntes, que puedan realizar ciertas anotaciones con palabras clave para que al final, cuando les toque repasar las 10 semanas, pues no tengan que hacerlo completamente, ¿no? Sino que puedan tener palabras claves que les ayuden a recordar el contenido y los conceptos. Entonces, revisar el video de derechos humanos es importante. Revisar pues la presentación. ¿Qué vimos en la presentación? Vimos que son los derechos humanos. Vimos que están contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nos enfocamos de los 30 artículos, nos enfocamos principalmente en 5 artículos. El artículo 3, el artículo 5, el 22, 24 y 25. ¿Y por qué? Pues porque son aquellos que son más cercanos al tema de la salud, que es el tema que a nosotros nos confiere y es el que nos interesa. El artículo 3, que es el derecho a la vida, donde revisábamos que no debemos de confundir procedimientos como la interrupción legal del embarazo, mejor conocido como aborto. No lo debemos de confundir como que le están quitando la vida a un bebé, ya que por eso se establecen a nivel mundial estas normas y parámetros donde pues se reconoce la vida a partir de las 12 semanas. Previo a ello, pues se permite o se legaliza ya en muchos países y en el caso de México en varios estados o en varias entidades de la República se legaliza este procedimiento. ¿Por qué? Pues porque lo que está buscando garantizar la Organización Mundial de la Salud es el derecho al acceso seguro a los servicios de salud. ¿Por qué acceso seguro a los servicios de salud? Pues porque una mujer que ya tiene en mente abortar, sea porque fue violada por un extraño, por su mismo esposo, por un familiar, por un hermano, por un tío, por un amigo, por quien sea, pues obviamente si resulta embarazada, muy probablemente puede tener esa necesidad de querer abortar por el trauma que vivió. También puede ser porque no tiene las condiciones económicas para poder darle calidad de vida a ese bebé. A lo mejor no tiene las condiciones
emocionales, de tiempo, etcétera, hay un sinfín de situaciones que puede vivir una mujer y que al final del día, pues, como siempre les he dicho, no somos quienes para juzgar, porque cualquiera nos podemos ver en una situación y solo cuando estamos en esa situación, solo cuando estamos en los zapatos de las personas, es cuando realmente podemos aprender. Entonces, retomando, recuerden que el artículo 3 tiene que ver con el derecho a la protección de la vida y seguimos con el artículo 5. El artículo 5 que prohíbe las torturas y los malos tratos. En el artículo 5 veíamos muy fácilmente que lo relacionan con otros temas como abusos de autoridades, como policías, como militares, como los mismos sicarios que van y quitan la vida en estos estados donde la violencia y la inseguridad ha crecido desmedidamente. Pero tenemos del otro lado el tema que este tipo de torturas y faltas a la dignidad de una persona se pueden dar en una clínica, en un hospital, en un sanatorio o en un quirófano. Y dicen, bueno, es que a nosotros qué nos importan esos temas de tortura y falta a la dignidad. Bueno, nos importan porque con los ejemplos podemos observar que los profesionales de la salud pues no son ajenos a realizar este tipo de conductas y por ello debemos de conocer estos derechos para cuidarlos, protegerlos, promoverlos y denme un segundo. Ok. Para protegerlos, promoverlos y entonces decirle a toda la gente que precisamente pues tienen derecho a a la protección de estos derechos humanos y que los exijan, tanto ellos como tanto los pacientes como los familiares de los pacientes. Ahora bien, en el tema de seguridad social, sí, es un derecho que en teoría, y lo digo en teoría, porque no todas las personas gozan de una seguridad social, en teoría la Constitución nos dice que, estos recuerden que son artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para que no los vayan a confundir, por favor. Y la Constitución pues nos dice que tenemos derecho al acceso a la salud, también nos dice pues los derechos que tenemos como trabajadores, que debemos de tener acceso a ya sea el IMSS, el ISSSTE, pero hoy por hoy sabemos que son cuestiones complicadas. ¿Por qué? Porque pues falta infraestructura, falta personal, faltan recursos, falta presupuesto, faltan insumos, faltan medicamentos, y entonces es muy complicada que toda la población hoy por hoy tenga acceso a una seguridad social. El artículo 24, que habla del descanso y del tiempo libre. Maestra, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno, tiene que ver con ustedes más que con otros profesionales. ¿Por qué? Pues porque muchas veces ustedes están sometidos a largas jornadas laborales, donde al final del día, pues no somos dioses, ¿no? O sea, al final del día el cuerpo se cansa, el cuerpo reclama y pues empiezan a poder verse inmersos en temas de estrés, en temas donde se afecta su salud, no solo física, también a nivel mental, y entonces también debe de ser un derecho que ustedes pueden y deben exigir como profesionales de la salud. Y bueno, cualquier profesional en general, ¿no? Si está sometido a un estrés bárbaro, pues al final del día el cuerpo va a reclamar y se va a manifestar. Y finalmente el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nos habla de el acceso a la salud en general y también la salud materno-infantil, que debe de estar protegida. Ahora, revisamos que el derecho a la salud, pues obviamente está protegido en el artículo 4 constitucional, pero además les comentaba que en la Ley General de Salud hubo una reciente reforma que estaba en el Senado de la República, reforma al artículo 6 de la Ley General de Salud, donde se establece que las urgencias, pues sí, las urgencias, porque ustedes les llaman urgencias, médicas deben de ser atendidas sin ningún pretexto. O sea, sí o sí al hospital al que lleguen los deben de atender. Hoy por hoy no es así. Hoy por hoy sabemos que muchas personas pueden morir justo afuera de los hospitales porque no los dejan entrar. Durante la pandemia vimos muchos casos donde los hospitales ya no estaban permitiendo el ingreso de los pacientes. Entonces, con esta reforma se procura modificar esta cuestión.
Posteriormente en la lección vimos pues que los pacientes tienen derechos pero también tienen deberes, ¿no? Y vimos ahí un listado que es importante que ustedes revisen. ¿Por qué? Porque recuerden que su examen pues también tiene tanto preguntas de conceptos como preguntas EGEL. ¿Qué son las preguntas EGEL? Pues son aquellas que vamos a revisar para ver cómo podemos aplicar todos estos conocimientos. Entonces, entre los derechos y deberes de los pacientes, tenemos que el paciente pues tiene derecho a una información clara, completa, oportuna. Y si entonces yo estoy preguntando, pero ¿por qué me van a hacer eso? ¿Por qué necesito ese procedimiento? ¿Por qué me están, no sé, suministrando X o Y medicamento? Y los profesionales de la salud me niegan esa información, pues obviamente están contraviniendo contra mis derechos como paciente. Pero también tengo deberes. ¿Y cuáles pueden ser esos deberes? Bueno, pues poníamos ahí que tiene que ver con que pues yo tengo que seguir con el tratamiento que me están recomendando el profesional de la salud. Si yo no lo sigo y de repente, por ejemplo, a lo mejor con el tema de los profesionales en fisioterapia. Me recomiendan seguir una terapia y ejercicios en casa, ¿no? Para poder continuar con, no sé, la rehabilitación de a lo mejor mi dedito que se me tronó. Y entonces estos ejercicios yo no los hago adecuadamente o simplemente no los hago porque digo, pues ya lo puedo mover mejor. Y después resulta que a lo mejor sí necesitaba ese movimiento porque iba a tener alguna consecuencia posterior y yo regreso y le digo, ay, mire lo que me hizo, no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, yo como paciente no cumplí con mi deber de continuar con ese procedimiento y por ende pues estoy teniendo una consecuencia en mi salud. Ahí ya no es problema del profesional de la salud. Por eso es muy importante que revisemos los derechos y deberes de los pacientes y que ustedes en la vida cotidiana pues revisen cómo es que estos se están aplicando. Es importante que revisen la lectura de la violación de los derechos humanos, no es el título completo, pero es la que viene en la semana número 1, y para que ustedes puedan revisar los conceptos y definiciones que se establecen ahí sobre los derechos humanos de acuerdo a diferentes pues, teóricos y abogados. Y vamos a ver ahí, por ejemplo, un dato súper importante, el tema de la importancia de conocer o de que ustedes como profesionales de la salud conozcan sobre los derechos humanos. ¿Por qué? Porque una estadística de un periodo de tiempo que me parece que va del 2012 al 2018 arroja que el IMSS tiene más de 23,000 quejas. Y bueno, si lo comparamos con el número de pacientes que reciben, pues a lo mejor podríamos decir que no son tantas. Pero ¿dónde es donde podemos ver que sí son muchas? Pues cuando vemos que las cifras de la Sedena son menos del 50% o alrededor del 50%, ya que la Sedena pues establece que tiene como 12,000 quejas, ¿no? Entonces, pues lo que decíamos, justamente ustedes en el foro muchas veces cuando hablan de tortura, pues se refieren a las autoridades, al abuso de policías, de militares y de todas estas personas que pueden incurrir en la violación y violentación de los derechos humanos de las personas a partir de torturas y faltas a dignidad. Pero, pues ya en la realidad observamos que este tipo de quejas se van más hacia los profesionales de la salud. Entonces, como profesionales de la salud, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos dejando de hacer? ¿Qué estamos pasando por alto? ¿O qué estamos haciendo como una costumbre que no se nos debería de hacer una costumbre? Y por esto, con costumbre, ¿a qué me puedo referir? Bueno, hay casos desde el seguimiento de las mujeres embarazadas donde van a su... obviamente ustedes saben que para que les puedan dar incapacidad en los trabajos, las mujeres embarazadas acuden al seguro para reunir un cierto número de citas y que les puedan dar esta incapacidad, o citas de seguimiento. Y luego muchas veces en estas citas, pues ustedes mismos como profesionales de la salud, pues les hablan mal y les dicen, pues ¿para qué vienes si no tienes nada mal, no? O sea, así como diciendo, no, me estás quitando el tiempo. Pues sí, obviamente no es que quiera ir, es que a lo mejor ella pues puede tener la oportunidad de ir a un hospital privado, pero para la incapacidad pues necesita ir ahí.
Entonces, todo este tipo de malos tratos, de dirigirse así hacia los pacientes, como yo les comentaba, puede ser el caso de un paciente que ya vaya muy grave, vaya enfermo, y digo, encima de que va asustado, espantado, porque no sabe qué es lo que va a pasar, lleva una angustia, pues encima llega y el profesional de la salud lo regaña y le dice, y le dice, y le dice, no somos quien para juzgar su situación. No sabemos si llegó al tema de sobrepeso y obesidad porque a lo mejor estaba hundido en algún tipo de depresión, en algún tipo de ansiedad, en algún tipo de alguna enfermedad de salud mental que hoy por hoy no son reconocidas, no se les da el peso que se les debe de dar y pues obviamente recaen en este tipo de enfermedades que pues generan un daño y menoscaban la salud física del paciente. Entonces, les repito, sea cual sea la situación, nosotros como, o bueno, ustedes como profesionales de la salud, deben de tener una apertura enorme con los pacientes y no juzgarlos, o sea, tratar de entender que nos pudo pasar a nosotros, que nosotros no estamos en su situación y no sabemos por qué pasó. A lo mejor tiene sobrepeso y obesidad porque nunca comió bien, nunca hizo ejercicio, pero a lo mejor tenía que mantener a su familia y estaba enfocado solo en trabajar y trabajar y trabajar y desgastarse porque en México pues no tenemos los sueldos suficientes que nos den para disfrutar de una calidad de vida como quisiéramos, ¿no? A lo mejor en otros países pues trabajan, van, vienen, comen y les da tiempo de llegar a hacer ejercicio o por ejemplo vemos películas, ¿no? Pues conjuntos residenciales donde la gente se puede salir a correr en las noches y no le pasa nada. No, lamentablemente nuestra historia, nuestro país, nuestra situación es muy diferente y no sabemos qué es lo que pasan las personas para llegar al estado en el que se encuentran, ya sea, pues les digo, ¿no? Cualquiera que sea el tema de salud que puedan presentar. Como profesionales de la salud deben de tener mucha apertura, mucha paciencia y mucha vocación para tratar de entender, no juzgar, pero sí lograr dar una solución, acompañar a los pacientes en su proceso y sobre todo pues motivarlos para que sigan su tratamiento. Ahora bien, en el tema de la semana número 2, en la semana número 2 revisamos que hay organismos internacionales de la salud y podemos observar que podemos observar que en el tema de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, pues son organismos que ayudan a nivel mundial a que haya un parámetro en todos los temas de salud. Como lo vimos ahora con la pandemia de COVID, pues revisaban que se estuvieran siguiendo las mismas medidas precisamente para que todas las personas pues tuvieran el mismo acceso a ciertas condiciones, que se tratara igual y pues poder reducir esta pandemia. Y lo mismo sucede con otros temas para reducir la pobreza, para mejorar la alimentación, para mejorar el tema de salud materno-infantil. Por ejemplo, en el tema de salud materno-infantil, la Organización Mundial de la Salud abogaba mucho por eh, pedirle a los países que promuevan más el parto natural. ¿Por qué? Porque de repente hubo una época en donde las cesáreas se dispararon. ¿Y por qué se dispararon las cesáreas? Pues porque son más fáciles, o sea, los profesionales de la salud lo veían como un procedimiento más fácil, realizar una cesárea y no esperar todo el trabajo y toda la labor de parto que puede durar varias horas en una mujer. Entonces, sin embargo, pues decían, oigan, es que una cesárea pues no son enchiladas, es un procedimiento, es una cirugía mayor, donde obviamente la recuperación es más tardada, pero además se debe de estar recomendada únicamente para cuando sucede algo con el producto, ¿no? Cuando la vida del bebé o de la mamá se encuentran en peligro, ahí es cuando se debe de hacer una cesárea. Obviamente también está el otro lado de la moneda, el deber del paciente,
donde a lo mejor pues una mamá decide que ella quiere cesárea, no quiere un parto natural. Y bueno, ¿no? Pues obviamente si es un hospital privado, muy probablemente puedan hacer lo que ella solicite, pero en los hospitales públicos pues se recomendaba precisamente el tema de los partos naturales y no las cesáreas. Y de ahí pues revisamos que en la legislación internacional puede haber la existencia de celebración de tratados internacionales. Pero estos tratados internacionales, pues obviamente tienen que, ahí como lo vemos en los artículos constitucionales, son reconocidos los tratados internacionales en materia de derechos humanos en el artículo 1. Se limita la celebración de tratados y convenios o acuerdos internacionales en tema de extradiciones. ¿Qué quiere decir? Bueno, no puedo hacer un tratado o intercambio de alguna persona que esté siendo sumamente buscada en tema, pues sí, ¿no? Porque haya cometido algún delito, no puedo hacer un trato con otro país para dar a esa persona o para que me la den. Revisamos el tema del artículo 76, que es facultad exclusiva del Senado de la República. Luego se me confunden y ponen que es de la Cámara de Diputados o del Congreso de la Unión. No, es una facultad exclusiva del 76. Y esta facultad se da cuando, de acuerdo con el 89, el presidente celebra un tratado. El presidente dice, bueno, yo creo que este tratado nos va a beneficiar en esto o en aquello, y pasa al Senado de la República para que lo puedan ratificar. Si no los ratifican, no cumple 100% sus efectos. Y una vez ratificado, pues tenemos el artículo 133, donde los tratados internacionales, las leyes generales y la Constitución de la República son leyes supremas y nada debe de estar por encima de ellos. Con ello recordábamos, me voy del otro lado, el tema de la legislación nacional y los niveles de gobierno, donde cada uno de estos tiene la facultad de legislar y con ello pues no pueden hacer leyes que estén por encima de estos tratados internacionales. Igual aquí en la semana número 2, no olviden hacer revisión de su lectura. Y nos vamos a la semana número 3. La semana número 3 pues es muy sencilla. Vamos a ver que nuestro sistema de salud es un sistema de salud mixto. ¿Por qué? Pues porque está compuesto por varias instituciones de carácter público y de carácter privado. Pero además, estas instituciones de carácter público pues van a tener una integración de su presupuesto, ya sea público, perdonen, ya sea solo público, como es el ISSSTE, o público-privado, que puede ser un presupuesto que esté compuesto por dinero del patrón, del trabajador y del sistema público. Y ahí vamos a ver en la Constitución, denme un segundito. Que tenemos principalmente 5 artículos que son claves para el tema de salud. ¿Cuáles son estos 5 artículos? Bueno, el artículo 4, que ya lo conocemos bien y que tiene que ver con el acceso a la salud. El artículo 2, que tiene que ver con el acceso, o sea, con que se garantice el acceso a la salud, pero en las comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque debemos recordar que en las comunidades indígenas muchas veces se rigen por usos y costumbres y las propias autoridades de estos pueblos y comunidades indígenas pueden negarle este tipo de derechos a las personas. Entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado dice, está bien, yo respeto tus usos y costumbres, pero no puedes negarle la salud a las personas que son integrantes de tu comunidad. En el artículo 3 de la Constitución, debemos de recordar que habla de la educación en general, laica, gratuita, obligatoria, etcétera, pero también nos habla de que debemos, que se debe de procurar la salud sexual y reproductiva, que debe
revisarse el tema de los estilos de vida saludables que tienen que ver con educación, pues de cómo debo de comer, ¿no? Nutrición, ejercicio, etcétera. El artículo 18 que habla del derecho a la salud en las cárceles. No solo del derecho a la salud, habla de diversos derechos humanos, como también la educación, etcétera. Pero bueno, les repito, aquí el que nos compete es el que tiene que ver con el derecho a la salud en las cárceles, que obviamente sabemos que no existe o es muy complicado que les llegue. Y finalmente el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que le da la facultad, ahí sí, al Congreso de la Unión, que debemos de recordar que el Congreso de la Unión está compuesto tanto por diputados como por senadores, entonces le da la facultad para legislar en materia de salubridad general. ¿Por qué salubridad general? Porque recuerden que es diferente la salud de todo el país que la salud de un estado. Entonces, para la salubridad general, para los problemas generales, sí puede legislar el Congreso de la Unión. Para los problemas particulares, ya legislan los congresos locales. ¿Cuál es un problema general? Pues un problema general, por ejemplo, es el sobrepeso y la obesidad. Hay sobrepeso y obesidad desde la punta del norte hasta la punta del sur de nuestro país. Y ahí, por ejemplo, es donde legislan tanto diputados como senadores. En la semana número 4, ¿qué vimos en la semana número 4? Pues revisamos el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional de Salud. Revisamos el artículo 26 de la Constitución de los, Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde observamos que pues el presidente de la República, con ayuda de estadísticas y datos y cifras que realiza a través de estudios tanto el INEGI como el Coneval, pues se va a dar a la tarea de realizar su Plan Nacional de Desarrollo. Revisamos que este Plan Nacional de Desarrollo pues, va a estar compuesto por ejes rectores, por objetivos, por líneas de acción, por estrategias, etcétera, y todas estas deben de ir encaminadas a sus prioridades. Entonces, por ejemplo, si los ejes rectores son eliminar la pobreza, eliminar la corrupción, eliminar, no sé, X, Y o Z, bueno, todos estos ejes rectores van a ir enfocados y después, perdónenme que bostece, pero hablo mucho y me da por bostezar. Y después el Plan Nacional de Salud pues se va a enfocar precisamente a que a llegar sus objetivos y sus líneas de acción hacia estos ejes rectores. Entonces, si por ejemplo dice el Plan Nacional de la Salud, bueno, yo estoy enfocado en eliminar el tema de pobreza en la población infantil. Perdónenme. Pues estas líneas de acción y estos objetivos de la Secretaría de la Salud pues van a ir enfocados algunos en eliminar la pobreza infantil. ¿Cómo la pueden eliminar? Bueno, van a promover programas de alimentación saludable, que sean baratos, que sean accesibles, van a promover también el acceso a la salud de los infantes para que no tengan que pagar por su atención médica, etcétera, etcétera. Y observamos en la Ley General de Salud que tenemos artículos como el 104, donde principalmente la Secretaría de Salud Federal, obviamente, es la encargada de reunir todos estos datos que le van a mandar tanto las entidades federativas como el INEGI y demás, para poder llevar a cabo pues este Plan Nacional de Salud y que puedan tener también, al igual que el Plan Nacional de Desarrollo, pues ejes rectores y poder brindar pues mejor salud a la población. Luego tenemos el artículo 5 también de la Ley General de Salud, donde establece cómo está compuesto el Sistema Nacional de Salud por dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local. Luego el artículo 7, donde revisamos que la Secretaría de Salud es la encargada de coordinar todo el Sistema Nacional de Salud y debemos de recordar que el Sistema Nacional de Salud no solo son dependencias públicas, sino que también son hospitales privados. Entonces, un hospital privado no se puede ir por la libre y decir, pues a mí no me gusta X o Y procedimiento y yo soy privado y no me importa. No, tiene que elegirse
perdón, tiene que regirse por el tema o de acuerdo como lo indica la Secretaría de Salud. ¿Por qué? Pues porque obviamente la salud es muy importante y no es como que pueda pues irse por la libre, ¿no? Eso es un tema de, pues ahora sí que de salubridad general, es un tema nacional y no puede como que hacer lo que se le antoje. Ahora, tenemos en la semana número 5. En la semana número 5, pues ahí ya revisamos que, bueno, obviamente se compone el Sistema Nacional de Salud por privados, por particulares, por nivel federal, por nivel local, pero ¿qué hacen cada uno de ellos? Bueno, en el artículo 7 vamos a ver cuáles son algunas de las facultades de la Secretaría de Salud, de la mano con el artículo 13, donde hay facultades que corresponden directamente al presidente, pero se ejecutan a través de la Secretaría de Salud, y el artículo 3, que habla del tema de salubridad general y de lo que corresponde a la Secretaría de Salud en particular. Pero luego ya tenemos el tema de los gobiernos locales, y como les decía, pues sí, hay sobrepeso y obesidad desde la punta del norte hasta la punta del sur, pero no es el mismo clima que se vive en Baja California que en Chiapas. Entonces, obviamente, cada una, y así como hablo de norte a sur, lo mismo es de este a oeste, y las condiciones climatológicas, las condiciones de alimentación, las propias costumbres de cada una de las entidades federativas, aunque seamos México y México sea un solo país, pues tenemos 32 entidades federativas donde el tipo de comida, el tipo de bebida, las costumbres son muy diferentes, y obviamente las condiciones de salud van a cambiar también conforme a eso. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo la alimentación del norte que la alimentación del sur. A lo mejor en el norte hay un poco más de sobrepeso y obesidad, porque además en el norte se sabe que pues se genera más dinero que en los estados del sur, donde a lo mejor en el norte sufren más sobrepeso y obesidad, pero en el sur se sufre más desnutrición, sobre todo desnutrición infantil. Entonces, obviamente ahí cada una de las entidades federativas, con la base que ya pone la Secretaría de Salud, pues va a decir, bueno, sí, yo voy a trabajar en el tema de nutrición, pero lo voy a trabajar diferente, porque a lo mejor en el norte se van a enfocar en reducir el peso de los pacientes, pero en el sur se van a enfocar en brindar una mejor alimentación y acceso a los medicamentos. Luego tenemos en el tema de la semana número 5, que tenemos, por ejemplo, reglamentos, normas oficiales mexicanas, guías de práctica clínica, y que además está compuesta por diferentes institutos, que puede ir desde diferentes hospitales hasta las comisiones, ¿no? Que se pueden enfocar, como lo vimos principalmente, en la CONAMED y en la COFEPRIS. La CONAMED, donde ustedes van a establecer, como su nombre lo dice, un arbitraje entre ustedes y los pacientes, ustedes como profesionales de la salud y los pacientes, y esto pues para prevenir que a lo mejor un asunto llegue a instancias de carácter civil o penal o administrativo. Y del otro lado tenemos también la comisión, la COFEPRIS, que vimos que tenía otras facultades y otras atribuciones. Luego vimos el tema, bueno, obviamente la magnitud de la Secretaría de Salud y la magnitud de lo que implica la salud en nuestro país, pues no es solamente un tema de que se puede, se me fue la palabra, que se puede enfocar en una sola institución, y entonces vemos que también otras secretarías como la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pues también en sus leyes, reglamentos y normas oficiales mexicanas pueden contener ciertos criterios que regulen el tema de salud, ya sea en el ambiente, alguna fábrica que pueda afectar las aguas de algún río donde se comparte
o donde puede haber consumo de las personas, o en el tema del trabajo y previsión social, pues alguna actividad que puede estar afectando la salud de los trabajadores. Y nos pasamos a la semana número 6. Una disculpa. Y bueno, tenemos bueno, el tema de la semana número 5. Ahora nos vamos al tema de la semana número 6. ¿Qué vimos en el tema de la semana número 6? Pues ahí ya vemos otro aspecto que a ustedes también como trabajadores, como profesionales de la salud les interesa, que tiene que ver con los derechos como trabajadores. El derecho a elegir un trabajo lícito. Obviamente ustedes pueden elegir la profesión que sea de su interés, siempre y cuando esta sea lícita. O sea, no es como decir, yo quiero ser sicario. Pues no, ¿verdad? Porque obviamente no está lícito, porque obviamente hay una afectación a la población y obviamente pues no es como que esté regulado. Entonces, de ahí vemos el artículo 123 que habla de los derechos laborales. Se divide en dos apartados. El apartado A, que tiene que ver con los trabajadores en el sector privado, y el apartado B, que tiene que ver con los trabajadores del sector público. ¿Quiénes son los del sector público? Pues los que trabajan en el gobierno. Yo trabajo en el ISSSTE, es correcto, ustedes van a ser del sector público, o alguna clínica de la Secretaría de Salud, algún área de la propia Secretaría de Salud, no necesariamente una clínica o un hospital, pues obviamente ustedes van a tener acceso al ISSSTE. ¿Es una regla? No, no es una regla. ¿Por qué? Pues por ejemplo el IMSS es el sector público, pero ahí los trabajadores del IMSS tienen IMSS. En teoría deberían de tener ISSSTE, pero bueno, es como una prestación y ellos les dan el propio IMSS. Y lo mismo sucede en muchas otras, se me fue la palabra, lo mismo sucede en muchas otras instituciones de carácter público, aun cuando deban de otorgar ISSSTE, perdón, no les dan ISSSTE, les pueden dar algún seguro de gastos mayores, de gastos médicos mayores, y entonces pueden ir a un hospital privado. Son prestaciones laborales, por eso cuando ustedes ven en algunos de los letreros que dice prestaciones superiores a las de la ley, a eso se refiere, que les dan más de lo que la ley dice, o les pueden dar más de lo que la ley dice.
Y obviamente del artículo 123 se derivan la Ley Federal del Trabajo, la Ley del IMSS, la Ley del ISSSTE, y se regula cada una de estas. ¿Qué vamos? Ay, discúlpenme, ahí me equivoqué, no es LFC, es LGC, Ley General de Salud. Artículos 78 y 79 habla de que ciertas profesiones deben de cumplir con una certificación. Por ejemplo, no habla específicamente en fisioterapia, pero sí en enfermería. Establece que los profesionales de enfermería deben de tener una certificación para poder ejercer su carrera. ¿Por qué no habla de fisioterapia? Pues porque no solo existe fisioterapia, existen muchas otras especialidades y en la ley no se han establecido cada una de ellas. Por eso muchas veces ustedes en sus encuestas, los resultados de esas encuestas, nosotros como docentes, los vemos ya cuando terminó el cuatrimestre. Entonces, pues les digo, no se preocupen, pero sí participen porque nos sirve a nosotros para poder mejorar sus contenidos y la forma en la que damos la clase. Entonces, muchas veces en sus encuestas, ustedes ponen los profesionales los que van para profesionales de fisioterapia ponen, pues es que todo habla de enfermería, ¿no? Y no habla nada de fisioterapia o no se refiere a ningún artículo que tenga que ver con la fisioterapia. No es que no quiera, es que no existe. Entonces, como no existe, así como muchas otras profesiones, profesiones de la salud no existen en la ley, los engloban como profesionales de la salud. Por eso todo el tiempo estoy hablando de ustedes como profesionales de la salud, porque ese es el concepto o esa es la definición en cómo se refieren a cada uno de ustedes. Únicamente si hacen la diferencia con los profesionales de enfermería. Pero en el tema de otras especialidades, no solo fisioterapia, se refiere solo como profesionales de la salud. Y ustedes se pueden meter a la Ley General de Salud y ponerle en el buscador fisioterapia y no lo van a encontrar. Porque precisamente se refiere a profesionales de la salud, engloba todas las profesiones. Entonces, no es que no quiera yo hablar de artículos en particular que tengan que ver con los profesionales de fisioterapia, sino que no existen. Entonces, por eso es más general. Luego tenemos tanto en la Ley Federal del Trabajo como en la Ley del ISSSTE, el artículo 42 y el 49. En estos pueden o deben de poner atención porque son las causas de suspensión temporal y las causas de cesación laboral, que estas por lo general se las pongo en las preguntas de GEL y son ejemplos muy sencillos que ustedes pueden decir, ah, bueno, esta encuadra con este tipo de suspensión temporal o esta encuadra con este tipo de cesación laboral y de ahí pues ustedes pueden revisar si es una o es otra. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, porque muchas veces decimos, es que eso para qué me va a servir. Bueno, les va a servir porque ahí ya lo estamos aplicando a la vida cotidiana, es lo que sucede. Y luego llegamos a la semana número 7. En la semana número 7, pues ahí les pongo una jurisprudencia donde pone un ejemplo que el desconocimiento de la ley no los exime de su responsabilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces a lo mejor en su vida profesional adulta, ya más adulta, van a decir, es que la maestra de legislación en salud nunca me enseñó que eso estaba prohibido, que eso no estaba permitido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la ley dice, bueno, pues el hecho de que lo desconozcas no quiere decir que estés exento de ello. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hay países donde tienen menos de 20 leyes para todo el país y para todos los temas, salud, seguridad, lo que se puedan imaginar. En México tenemos, ya no sé cuántas son, pero es un listado enorme de leyes. Y es algo muy sencillo. Si yo tiro basura en la calle en Suiza, bueno, eso nunca lo van a ver, incluso por un mexicano nunca lo van a ver. ¿Por qué? Pues porque saben que está mal, pero no necesitan una ley que les diga que está mal, ni necesitan una ley o un artículo que les diga que los van a mandar al juez cívico por haber tirado basura y que les van a cobrar una multa por haber tirado basura o que van a cumplir horas de arresto por haber tirado basura o por no haber levantado los desechos de su perrito. No lo necesitan. ¿Por qué? Porque saben que está mal y no lo hacen. Simplemente esa es su lógica.
yo sé que está mal, no lo voy a hacer. No necesito que alguien venga y me diga que está mal, no necesito a la autoridad que venga y me acuse o que venga y me castigue por estar haciendo algo que yo sé que está mal. Lamentablemente en México la historia es diferente. Entonces, aunque yo sepa que tirar basura está mal, pues la tiro. ¿Y qué pasa? Pues no pasa nada. Y de repente sale una ley donde me van a multar por tirar basura, pero nunca me cachan, entonces la sigo tirando. Y de repente pues llegan y un día me cachan, pues pago la multa, nada más fue un día, me vale, y la sigo tirando. Entonces nuestra mentalidad está mal. Y por eso tenemos un listado enorme de leyes y leyes y leyes, porque no sabemos distinguir lo que está bien de lo que está mal. Entonces, ¿a qué voy? El desconocimiento de la ley no me exime de mis responsabilidades. Y ustedes como profesionales de la salud, por ejemplo, pues ustedes saben que TikTok es famosísimo. Vi uno muy lamentable donde un anestesiólogo se aprovechaba de su paciente, es muy reciente, o sea, lo vi hace 2 días, donde un anestesiólogo se aprovechaba de su paciente mujer que acababa de estar en labor de parto, creo que fue cesárea, y la dejaba anestesiada y abusaba de ella, creo que con tocamientos. Entonces, obviamente está mal, o sea, no lo tengo que leer en una ley, no me lo tienen que prohibir, no necesito que alguien me castigue y que me diga que me voy a ir a la cárcel por hacer algo que está mal. Entonces, pues ustedes, con base en su ética, con base en su criterio, por eso siempre les digo criterio, 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 tienen que comparar varias situaciones para que ustedes formen su criterio y entonces digan, esto está bien, esto está mal. Si algo parece que está mal, muy seguramente está mal. Entonces, no lo hagan. Y de ahí se derivan las responsabilidades civil, penal, administrativa. Pongan atención en los delitos especiales. Los delitos especiales vienen en la lectura de la semana 7. ¿Qué quiere decir que es especial? Bueno, la mayoría de los delitos vienen escritos en el Código Penal. Si no están escritos en el Código Penal y están escritos en otra ley, como puede ser la Ley General de la Salud, eso se considera un delito especial. ¿Cuáles son delitos especiales? ¿Cuáles encontramos en la Ley General de Salud? Pues encontramos el tráfico de órganos, encontramos el tráfico de sangre y sus componentes, encontramos el manejo de cadáveres. Entonces, todos estos delitos son especiales. El tema de los estupefacientes, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso el tráfico o el suministro de medicamentos, todos esos son delitos especiales, vienen en la lectura y pues recuerden que también son temas de preguntas. Luego llegamos a la semana número 8, los aspectos regulatorios. Esto es un poquito ya también a nivel internacional. Ustedes como profesionales de la salud pues saben que tienen que certificarse y con esta certificación, ¿alguien está viendo TikTok por ahí o prendieron el...? Ah, disculpen. Uno no puede hacer todo por eliminar los ruidos ambientales, que en este caso son de vecinos. Entonces van a escuchar un poco de música de fondo, creo. Pero bueno, los aspectos regulatorios donde necesitan una certificación como profesionales de la salud, pues les decía, no es lo mismo yo como abogada que me sea a lo mejor la legislación mexicana, pero si quiero trabajar en Canadá, si quiero trabajar en China, si quiero trabajar en Tailandia, pues no va a ser lo mismo, ¿verdad? Porque no son las mismas leyes y obviamente allá mi carrera no vale nada. Los profesionales de la salud tienen esa fortuna que el humano es igual en México que en China y solamente van a necesitar a lo mejor algún curso de capacitación precisamente por lo que decíamos. No es el mismo clima de México que de China, que de Tailandia, que de África, por ejemplo, donde hay un chorro de riesgos, ¿no? Por enfermedades, desde un mosquito, desde, no sé, X o Y. Entonces, ustedes tienen la fortuna y la posibilidad de poder viajar por el mundo y establecerse en cualquier otro país con su profesión, además de que en otros países pues también son muchísimo mejor pagados. Entonces, pues ahí valórenlo, échenle coco y aprovechen. Y vemos un poco de las características de una formación profesional.
que tiene aspectos de carácter formal, que tiene aspectos de carácter sociológico. No puedo decir que soy un profesional si no tengo un programa de estudios, si no tengo una metodología, una estructura, etcétera. Entonces su profesión tiene una metodología, una estructura, y por eso pueden convertirse en licenciados, ya sea de fisioterapia o de enfermería. De otra forma, pues no se podría, porque no estamos cumpliendo con una formación profesional que realmente vale, que ustedes están adquiriendo todos estos conocimientos. Y en el ámbito de competencia, pues vimos que hay organismos nacionales e internacionales o asociaciones, organizaciones donde ustedes se pueden unir y donde pues, muchas veces se crea el networking, ¿no? Se crea todo este conjunto de profesionales, ya sea de enfermería o de fisioterapia, donde ustedes pueden aprovechar y pues precisamente revisar otras oportunidades laborales. Y les repito, maestra, ¿de qué me sirvió todo esto de leyes que me dijo? ¡Qué flojera! Les sirve, les juro que les sirve. Si lo aprovechan, les va a servir y les va a servir mucho durante toda su vida. Desde cómo tratar adecuadamente a un paciente, desde recordar que tiene derechos, desde recordar que es una persona y que merece respeto a su dignidad de este lado del paciente, pero también del lado administrativo. ¿Por qué? Pues porque ahora que realizaron su trabajo final se dieron cuenta de que ustedes pueden también aplicar políticas públicas y no pueden, van a estar, o mejor dicho, no solo no pueden, sino que van a estar inmersos, involucrados en la realización de políticas públicas, si así lo desean y si ese es su interés. Si ustedes dicen, no, a mí no me gusta estar con los pacientes, pues claro que es muy respetable, pero yo siempre les digo, exploten todas sus oportunidades, exploten todas sus capacidades, experimenten, vean, estudien, revisen y participen, ¿no? Porque muchas de las cosas que pasan hoy por hoy en nuestro país es por una apatía a lo que sucede en el gobierno, y entonces si el gobierno dice, a la gente no le importa, a la gente le da flojera, la gente ni se entera, pues claro, si no participamos, si no vemos qué es lo que están haciendo, ellos van a seguir haciendo lo que quieren. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de modificar mucho de lo que pasa hoy por hoy en nuestro querido México? Participando, informándonos. O sea, no es que tengan que estar todos los días en la marcha, pero si, por ejemplo, ustedes ven todo este tema es como una bola de nieve. Una bola de nieve no crece de la noche a la mañana. Una bola de nieve está chiquita y conforme rueda empieza a crecer, y lo mismo sucede en nuestro país. Si yo trabajo en una clínica y veo que el médico se roba medicamento y lo saca para venderlo más caro, yo ya estoy viendo que hay una bola de nieve que va a crecer. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues desabasto para los pacientes, corrupción. O sea, si veo que está mal o si algo parece que está mal, muy seguramente está mal. Entonces, eso puede pasar en una clínica. Y a lo mejor nadie denuncia a ese médico, pero ese médico o enfermera o anestesiólogo o de la especialidad que sea de medicina, pues es muy inteligente. Y después dice, pues si aquí se puede, a lo mejor en un hospital general más grande también se va a poder. Y sigue escalando. Y a lo mejor pues nadie lo cacha, nadie lo denuncia. Y a lo mejor llega a algún grado en la Secretaría de Salud donde se establezcan los programas de compra y suministro de medicamentos, y a lo mejor de todo el presupuesto solo destina el 60% para compra y suministro de medicamentos, o bien todas estas noticias que vemos donde realizan estas compras a sus propias empresas, ¿no? Porque pues de ahí le ganan. Y a lo mejor una aspirina que la pueden conseguir en 3 pesos, es un ejemplo, no estoy diciendo que así sea, pero a lo mejor una aspirina que la pueden conseguir en 3 pesos con otra farmacéutica, pues él en su empresa la vende en 7 pesos cada una y le gana el doble, y todo es su dinero. Entonces, todo este tipo de cosas pues van creciendo. Entonces, involúcrense, participen, denuncien, no sean omisos, no se queden callados, traten de ser un cambio, de generar pues un plus a su profesión. Y bueno, pues aquí en la semana 9, donde ya vemos el repaso, les puse unos memes que no están tan alejados de la realidad, creo. Y se los digo porque pues tuvimos las sesiones síncronas, lamentablemente no se conectaron en ninguna de las 3 sesiones ni el 1% de las personas.
y pues eso es sumamente importante. Y ya la semana número 10, ustedes por favor revisen su podcast para que vean el repaso y les mando muchos saludos. Gracias.